Bueno, vamos a orar. Padre, te agradecemos por este día que nos permites reunirnos delante de ti. Gracias también por este tiempo de estudio que tenemos para seguir creciendo en el entendimiento de la doctrina, de lo que tú enseñas en tu palabra y que tenemos resumido en esta confesión de fe. Te pedimos que tú nos ayudes a entender este tema relacionado con las buenas obras y que no solo sea algo para alimentar nuestras mentes, sino también que nos lleve a vivir de forma agradable delante de ti. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Okay. Bueno, hermanos, estamos estudiando actualmente el capítulo 16 de las buenas obras de nuestra confesión de fe. Ya vimos el párrafo 1 que trata sobre cuáles son las buenas obras que agradan a Dios, y las buenas obras que agradan a Dios son aquellas que Él ha mandado en su palabra y no aquellas que los hombres puedan inventar, incluso cuando pudieran tener la mejor de las intenciones. Eso es el tema del párrafo 1. Luego en el párrafo 2 vimos la importancia de las buenas obras. Y es importante siempre recordar que las buenas obras no son la base de nuestra salvación, no son el fundamento de nuestra salvación, sino son el fruto que viene por la obra de gracia de Dios en nuestras vidas. Y otra cosa que debemos de recordar, además de que las buenas obras no son la base, sino el fruto de nuestra salvación, es que cuando hablamos de las buenas obras, de una manera general, nos referimos al hecho de guardar los mandamientos de Dios. Guardar mandamientos como no mentirás, como honrar a los padres, no adulterarás, no codiciarás, etc. Los mandamientos de Dios resumen de manera general lo que son las buenas obras. Y de manera particular, las buenas obras también se manifiestan, como dice el Dr. Waldron, en expresiones concretas de bondad y generosidad, especialmente de tipo práctico y económico. Muchas veces en la Biblia, cuando se habla de buenas obras, hace referencia al hecho de ayudar a los que están en necesidad. Ahora en el párrafo 3 de este capítulo 16 veremos la causa de las buenas obras. Y si tienen sus confesiones, vamos a leer capítulo 16 de las buenas obras, el párrafo 3. Dice, capítulo 16, párrafo 3 de nuestra confesión, dice: la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en absoluto, sino que procede completamente del Espíritu de Cristo. Y a fin de que puedan tener la capacidad para hacerlas, además de las virtudes que ya han recibido, es necesaria una influencia actual del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer de su beneplácito. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuvieran obligados a cumplir deber alguno, a no ser por una moción especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Entonces, aquí tenemos la causa de las buenas obras. Y este párrafo nos deja ver dos verdades fundamentales respecto a las buenas obras. La primera verdad es que en todo momento necesitamos de la influencia del Espíritu Santo para hacer buenas obras. Y esto quiere decir entonces que solamente pueden hacer buenas obras aquellos que están unidos a Cristo, aquellos que han sido salvados por Él, aquellos que ahora tienen el Espíritu de Cristo morando en ellos. Y la segunda verdad que encontramos aquí es que
somos nosotros quienes debemos de ser diligentes en hacer buenas obras, debemos de ser diligentes en esforzarnos para obedecer al Señor. Entonces, dos verdades que serán los 2 puntos de nuestro párrafo. Número 1, la causa de las buenas obras es el Espíritu Santo y por tanto dependemos de Él en todo momento. Número 2, debemos de esforzarnos nosotros y ser diligentes para hacer esas buenas obras. Entonces comencemos con el primer punto, que es la causa de las buenas obras es el Espíritu Santo. Dice ahí en el párrafo, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en absoluto, sino que procede completamente del Espíritu de Cristo. Entonces, somos dependientes del Espíritu Santo en todo momento. Es verdad que por la obra del Espíritu Santo, en el momento de nuestra conversión, nuestros corazones que antes eran de piedra, que rechazaban a Dios, que rechazaban hacer su voluntad, fueron transformados por un corazón que ahora se deleita en amar a Dios y en guardar sus mandamientos. Pero aunque hemos recibido esa gracia cuando fuimos salvados, cuando el Señor obró en nosotros, cuando nos convertimos, eso no quiere decir que después de ese momento ahora vivimos la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Más bien, en todo momento dependemos continua y completamente de la gracia del Espíritu Santo de principio a fin. Y luego continúa diciendo nuestro párrafo, creo que después del número de referencia 10, dice, y a fin de que puedan tener la capacidad para hacerlas, además de las virtudes que ya han recibido, y ahí podemos parar tantito, dice, además de las virtudes que ya han recibido, quiere decir, el párrafo nos está recordando lo que hemos visto en capítulos anteriores. Por la obra del Espíritu ya hemos recibido ciertas virtudes. Podemos pensar, por ejemplo, ahí mismo en la confesión, hemos recibido ese llamamiento eficaz, hemos recibido la justificación, hemos recibido la adopción, la santificación, la fe salvadora, el arrepentimiento para vida y salvación. Son los capítulos anteriores, son esas virtudes que ya hemos recibido. Pero además de eso, dice ahí nuestro párrafo, es necesaria una influencia actual del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer de su beneplácito. Entonces, por un lado, ya hemos recibido ciertas virtudes, ciertas gracias, que son las que ya hemos visto en capítulos anteriores. Pero necesitamos que el Espíritu Santo continúe actualmente dándonos gracia para perseverar, que continúe, por decirlo así, regando esa planta de nuestras vidas, que nos siga echando agua para que tengamos el crecimiento debido y para que podamos dar ese fruto del Espíritu. Y eso, por supuesto, incluye el hacer buenas obras. El fruto del Espíritu también se manifiesta en hacer buenas obras. Y ahora, ¿cómo podemos confirmar que necesitamos del Espíritu Santo en cada momento de nuestras vidas para hacer buenas obras? En primer lugar, lo podemos confirmar por lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículos 4 y 6. Juan 15, 4 y 6, que está citado en nuestro párrafo, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces el Señor Jesús nos dice que para llevar fruto debemos de permanecer en Cristo, debemos estar unidos a Él y permanecer en Él. En segundo lugar, sabemos que necesitamos de la obra continua del Espíritu Santo, por lo que también dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 5. 2 de Corintios 3, 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia
proviene de Dios. Nuevamente ahí tenemos esta verdad. No es por nosotros mismos que podemos hacer buenas obras, que podemos llevar a cabo nuestro ministerio, que podemos agradar a Dios, sino que toda nuestra competencia, toda nuestra virtud, nuestra suficiencia proviene de Dios. Y en tercer lugar, sabemos que dependemos todo el tiempo del Espíritu Santo por el mismo hecho de las oraciones de los creyentes. Por el hecho de que los creyentes oran cada día pidiendo de la gracia de Dios. Y podemos ir a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, capítulo 13, versículo 20, donde el apóstol dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, dice, os haga aptos, en el versículo 21, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos aquí nuevamente cómo es el Señor el que obra en nosotros para que hagamos su voluntad, para que hagamos lo que le es agradable, para que hagamos buenas obras. Y es como una bendición aquí lo que pronuncia el apóstol en Hebreos, como una oración que desea para sus lectores. Así que, hermanos, vemos entonces que dependemos del Espíritu Santo para hacer buenas obras, por lo que dijo Jesús, permaneced en mí, por lo que dijo el apóstol, que nuestra competencia proviene de Dios, y porque continuamente debemos de estar orando, lo que dice aquí Hebreos, que el Señor nos haga aptos para toda buena obra. Y aquí podemos hacer dos aplicaciones breves. En primer lugar, esta verdad nos debe de llevar a continuamente permanecer en Cristo, a depender de Él en oración. Por eso debemos de orar diariamente, porque cada día dependemos de Él para glorificarlo y hacer buenas obras. Y en segundo lugar, esta verdad nos debe de mantener siempre humildes, porque todo lo bueno que hay en nosotros proviene de Dios. Todo lo bueno que pueda haber en nosotros es debido a la gracia y a la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ayudándonos a agradar al Señor. Pero ahora pasemos al segundo punto de nuestro párrafo, que pone algo de balance en esta verdad. Dice después el párrafo, después del número de referencia 11. Dice, sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuvieran obligados a cumplir deber alguno, a no ser por una moción especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Así que ya vimos la primera verdad, dependemos del Espíritu Santo en todo momento para llevar a cabo buenas obras. Pero entonces tenemos acá en esta sección el balance, porque nuestro corazón puede hacer la siguiente deducción errónea. Bueno, si es el Espíritu Santo el que pone en mí el querer como el hacer para agradar a Dios, entonces no voy a hacer buenas obras, no voy a guardar los mandamientos, no voy a ayudar a mis hermanos, sino solamente hasta que de veras lo sienta en mi corazón, hasta que tenga ese fervor, ese anhelo de hacerlo. Voy a esperar hasta que el Espíritu Santo ponga esa influencia en mí y entonces sí, voy a hacer lo que a Dios le agrada. Ese es el error que algunos pudieran deducir y que está aquí combatiendo el párrafo de la confesión. Y el error de pensar así es que convertimos nuestras emociones, convertimos nuestros sentimientos en la norma o guía de nuestra conducta, cuando la realidad es que la guía o norma de conducta del cristiano
no es sus sentimientos, no es como en ese momento sienta de fervor, sino que es la palabra de Dios, su voluntad revelada. Cuando nos guiamos por nuestros sentimientos o por supuestas influencias del Espíritu, podemos caer en algún tipo de misticismo, de solo hacer la voluntad de Dios cuando lo siento en mí. Más bien, debemos de esforzarnos por hacer la voluntad de Dios conforme ha sido revelada en su palabra, seguir sus mandamientos, hacer las buenas obras que Él ya nos ha dejado aquí escritos. Y por eso dice la confesión que el hecho de que dependamos enteramente del Espíritu Santo, entera y continuamente de Él, no debe volvernos negligentes. Y aquí la confesión cita el conocido pasaje de Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En este pasaje tenemos nuevamente esas dos realidades, esas dos verdades. Dios es el que nos influencia para hacer su voluntad y por otro lado nosotros somos los que nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor. Y aquí Pablo le está hablando a creyentes, evidentemente. A creyentes que eran salvos solo por la gracia de Dios, solo por Cristo, no por sus méritos y solo por la fe en Él y no por sus obras. Pero a estos creyentes que han sido salvos por gracia, Pablo les dice que deben ocuparse en esta vida nueva que han recibido en Cristo, que se esfuercen por crecer en santidad, que no se queden con los brazos cruzados, sino que perseveren intencionalmente para ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pero al mismo tiempo Pablo les recuerda algo: no están solos en esto, porque Dios es el que por su Espíritu los influencia a andar en ese camino de santidad y de buenas obras. Así que en este pasaje de Filipenses podemos ver al menos 4 cosas, las cuales tomo de un comentario de la Confesión de Fe. Y estas 4 cosas son estas. En primer lugar, nuestro ocuparnos en nuestra salvación, nuestro esfuerzo continuo, ocurre de manera simultánea a la gracia e influencia de Dios en nosotros. Es decir, la vida cristiana no es como si Dios al principio nos dio un empujón suficientemente fuerte para que luego nosotros siguiéramos pedaleando, tomando una analogía de una bicicleta. No es que Dios nos dio el primer empujón y luego nosotros somos los responsables de seguir pedaleando. Más bien, Dios es el que en todo momento nos sigue sosteniendo, nos sigue ayudando para que continuemos y perseveremos en su camino. Y por eso nuestro esfuerzo y la gracia de Dios ocurre de manera simultánea en nuestras vidas. En segundo lugar, este pasaje nos recuerda que la causa principal de lo bueno que hay en nosotros siempre es Dios. La causa principal de lo bueno que hay en nosotros siempre es Dios, como dice ese himno que cantamos, de nada bueno hay en mí, su gracia buscaré. Realmente en nosotros no hay nada bueno, sino solo aquello que por la gracia de Dios y por la influencia del Espíritu podemos hacer. En tercer lugar, este pasaje de Filipenses 2 nos enseña que sí, la fuente de nuestra esperanza, la fuente de nuestra confianza siempre debe estar en la promesa de que Dios es el que obra en nosotros, en que Dios es el que pone el querer
como el hacer por su buena voluntad. Pero nuestro enfoque en nuestra vida no debe estar en los impulsos del Espíritu o en los sentimientos que podamos tener, sino que nuestro enfoque debe estar en nuestra obediencia y en nuestra conformidad a la palabra de Dios. En lo que Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y en cuarto lugar, este pasaje nos enseña que sí, es el Espíritu el que obra en nosotros el querer como el hacer, pero nosotros somos los que actuamos, nosotros somos los que obedecemos, nosotros somos los que hacemos las buenas obras. No es que el Espíritu las haga en nuestro lugar. El Espíritu nos da la gracia, nos da la influencia a cada instante, a cada momento, pero nosotros somos quienes hacemos las buenas obras. Así que, hermanos, debemos ocuparnos o esforzarnos en nuestra salvación con temor y temblor. Debemos esforzarnos en crecer en santidad, en obedecer al Señor, mientras al mismo tiempo dependemos completamente del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Y por eso dice ahí el párrafo en la última sección, dice lo siguiente. Casi en las últimas líneas dice, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Así que como cristianos no debemos ser negligentes buscando sentimientos o influencias del Espíritu para hacer la voluntad de Dios, sino que debemos de ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en nosotros. Debemos de esforzarnos, debemos de perseverar, debemos de cultivar hábitos y disciplinas espirituales para avivar la gracia de Dios en nosotros, porque no podemos esperar dar un salto de espiritualidad, un gran salto de santificación de la noche a la mañana si permanecemos con los brazos cruzados, si no hacemos uso diligente de los medios de gracia. Más bien, hemos de ser perseverantes en todos esos medios de gracia, como la lectura de la palabra, la oración, el congregarnos, el tener comunión los unos con los otros. De esa manera avivamos la gracia de Dios que está en nosotros. Y miren lo que dijo un teólogo antiguo. Él dijo esto: Dios nos ha dado diversas ordenanzas, o podríamos decir medios, para que nos ejercitemos en ellos, para que si nos cansamos en uno, vayamos al otro. Si te cansas en la oración, puedes ir a leer la palabra. Si te cansas de leer, ve a meditar. Si te cansas de meditar, ve a platicar con tus hermanos. Si solo pasas tiempo en un solo deber o en un solo medio, tal vez te cansarás. Pero si te ejercitas en la variedad que Dios te ha dado, tu corazón se mantendrá con una santa frescura hacia las cosas de arriba. Así que Dios nos ha dado diversos medios de gracia para avivar la gracia que Él ha puesto en nosotros. Nos ha dado la lectura de su palabra, nos ha dado la oración, nos ha dado el reunirnos cada domingo, nos ha dado a nuestros hermanos con los que podemos platicar y exhortarnos y animarnos a las buenas obras. Y además, hermanos, este párrafo también nos permite ser algo realistas en la vida cristiana, porque realmente a veces, siendo sinceros, no tenemos todo el fervor que quisiéramos para hacer la voluntad del Señor. Incluso tal vez un domingo por la mañana no queramos venir a la iglesia porque nos sentimos bastante cansados, porque incluso tal vez está nublado y está lloviendo y no nos dan tantas ganas de reunirnos. O tal vez en otras ocasiones nos cuesta trabajo ser generosos y contribuir para la obra del Señor o ayudar a algún hermano. Incluso los padres de familia pueden a veces sentirse cansados de la crianza de sus hijos, de que los saquen de quicio. O en cualquier área realmente, hermanos, a veces nos sentimos algo
cansados, algo abrumados y no tenemos ese ánimo, ese gozo que quisiéramos para hacer lo que al Señor le agrada. Pero nuevamente no es por nuestro sentimiento, no es porque sintamos algo que vamos a obedecer al Señor, sino más bien cuando nos sentimos cansados, cuando no sentimos tanto gozo para hacer la voluntad del Señor, más bien mortificamos nuestra carne, le pedimos la gracia de Dios y lo obedecemos, hacemos su voluntad. Y obviamente, hermanos, lo ideal es que guardemos los mandamientos de Dios, que hagamos buenas obras con toda la disposición, con toda la alegría, como dice el apóstol Pablo, Dios ama al dador alegre. Eso es lo ideal, haciendo todo para el Señor y no como para los hombres, o como lo dice el Salmo 119 continuamente, deleitándonos en sus mandamientos. Eso sí es lo ideal. Además, esos sentimientos de gozo y deleite son buenos porque nos ayudan a llevar con más facilidad, guardar con más facilidad los mandamientos del Señor. Como Él dijo, mis mandamientos no son gravosos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Ya me revolví aquí, pero es donde dice que mis mandamientos no son gravosos, que podemos servirlo con gozo, que podemos servirlo con completa libertad. Y sí, eso es lo ideal, pero incluso cuando tengamos dificultad, cuando nos cueste trabajo, cuando no tengamos tanto gozo, entonces debemos de ir a la palabra, recordar qué es lo que el Señor me ha mandado. El Señor me ha mandado que me congregue, que no olvide congregarme como algunos tienen por costumbre, y aunque tal vez no tenga tanto gozo, voy a ir. Cuando me cueste trabajo guardar alguno de los mandamientos del Señor, le pediré su gracia para que me ayude a hacerlo. Y entonces, cuando hayamos hecho la voluntad de Dios, aún en medio de esa dificultad, vamos a poder darle después gracias porque en esos momentos nos ayudó, porque en esos momentos nos dio la fuerza, y entonces podremos darle toda la gloria a Él, porque Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Así que, hermanos, este párrafo realmente es bastante práctico. Nos recuerda que debemos de depender todo el tiempo del Señor, depender de Él en los medios de gracia, depender de Él en oración. Nos recuerda que debemos ser humildes porque todo lo bueno que hay en nosotros viene de Dios. Nos recuerda también que no debemos guiarnos por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, sino por lo que la palabra de Dios nos ha revelado, siendo diligentes en perseverar en los medios de gracia para avivar la gracia de Dios que está en nosotros. Amén.